amo a mi país, por eso voy a luchar. Si lo quieres desangrar, mejor que te largues ya. Las calles me escucharán, nadie me podrá callar. Que vive el Perú, carajo, bicentenario en libertad. Por eso no quiero ser político. Voy a cambiar por otro caído pesado. Por eso no quiero ser político. Si quiere yo entiendo mi cama, pero no me obligue. Te lo pido por favor. Déjame aquí. Aprendo a lavar. Aprendo a cocinar. Aprendo a bañarme solo. O mejor sí. Hermanos peruanos, buenas tardes. Este es Contrabatería Sábado. Mi nombre es Beto Bedoya. Como habíamos acordado en la última edición del programa, el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante, con detalles muy importantes. Es una entrevista que le hemos hecho al coronel de inteligencia del ejército, Juan Carlos Liendo Connor, un hombre muy conocedor de la realidad nacional, de la inteligencia, de lo que pasa en el escenario nacional. No solamente hace el diagnóstico, sino concluye una conclusión muy importante y muy certera para nuestro gusto. Coincidimos plenamente con él en que hay que adelantar elecciones. Pero los invitamos a ver la entrevista y que usted saque sus propias conclusiones. Lo dejamos con la entrevista y retornamos después el día miércoles. Hasta entonces. En esta oportunidad tenemos la grata satisfacción y el privilegio de contar con la persona del coronel del ejército Juan Carlos Liendo. Ya en la introducción nos hemos permitido leer un poco sus antecedentes, pero voy a repetirlo por ser muy interesante, por ser quien es la persona de Juan Carlos Liendo. Es analista y consultor en riesgo político de seguridad, es profesor de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad San Ignacio de Loyola, fundador de Arci Consulting, profesor en la Escuela Militar, la Escuela Superior de Guerra, fue asesor de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, así como director nacional de inteligencia en la DINI. Es un oficial de inteligencia del ejército peruano, es jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, también trabajó en el Comando Sur de los Estados Unidos como oficial de enlace del Ejército, donde también estudió como oficial de Estado Mayor y tiene una maestría en Relaciones Internacionales. Es un profesional de Seguridad Nacional, Inteligencia, Política Internacional y un amigo personal para mucho orgullo mío. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenas tardes. Tu saludo para el público de Contrabatería. Hola Beto, buenas tardes. Muy agradecido por estar en tu programa y un saludo muy especial, un abrazo a todo el público de Contrabatería. Gracias, Juan Carlos. Como habíamos comentado de récord, más de una vez yo te sigo en redes, te sigo en tus artículos en diversos medios y llamó mucho nuestra atención, no solamente mío, sino del equipo de producción, un artículo donde analizas la realidad nacional, breve y conciso, ¿ah? Como es la inteligencia, pues no la inteligencia, tener una inteligencia predictiva para tomar decisiones adecuadas, ¿no? Porque de eso se trata. Entonces, sobre todo en el nivel estratégico, y al final, pues concluyes en que hay que adelantar elecciones. Pero vamos por partes, dentro del análisis, en la parte de análisis estratégico, hablas de los diversos escenarios, de los campos. Algunos le pueden llamar campo de la actividad nacional, otros le pueden llamar dimensiones, otros le pueden llamar dominios, pero tu diagnóstico, ¿por dónde ha ido para llegar a esta conclusión? Antes de llegar a la conclusión, ¿por dónde va tu diagnóstico, por favor? Beto, tú lo has señalado muy bien, digamos, ¿no? El diagnóstico va por el lado de el conocimiento de la realidad que tenemos, el contacto día a día, que implica cómo están actuando los actores que toman decisiones importantes para la vida nacional en los diferentes campos, ¿no? Y cuáles son los hechos concretos. A partir de ahí, ¿no? Decisiones y hechos concretos nos permiten leer la realidad. El diagnóstico claro y concreto es que en el Perú existe desde ya hace muchos años y se ha incrementado sostenidamente
en unos 24 o 25 años, es que estamos gobernados dentro de una estructura de poder político que tiene características. Ha Ahora, habido, perdón, Juan Carlos, ha habido una pequeña interferencia. correcto. Ahora Ha sí, habido, nos hemos empezamos. quedado, sí, nos quedamos en la parte de que estabas hablando que Perú está gobernado hace muchos años por un poder. Hasta ahí Ok. te hemos seguido. Adelante. Entonces, como comentaba, ¿no? Las características de ese poder que gobiernan al país, a todos los peruanos, tiene condiciones de ineficiencia, incompetencia y corrupción, que cada vez se generaliza y se profundiza en todos los niveles de la actividad nacional, ¿no? Y en todos los campos de actividad. Me refiero desde autoridades políticas hasta las autoridades ejecutivas, y tanto en el campo político, económico, social y también. Luego, en función de ello, eh, 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 el fin del gobierno de Pedro Castillo implicaba la oportunidad de que se materialice un gobierno de transición para que que permitan reconfigurar la estructura fallida de poder. Después de un año, no existen redes estructurales, no existen medidas políticas efectivas que nos permitan asegurar que se está cumpliendo algún nivel de superar este marasmo de ineficiencia, incompetencia y corrupción, tanto en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito social o de seguridad, sino que al contrario se han agudizado. Son más profundas estas deficiencias. Y los actores, por decisiones, demuestran que no están tomando otro tipo de decisiones más allá de aquellas que le permite en el corto plazo continuar ejerciendo funciones. Quiere decir que el objetivo político de este gobierno, ¿no? Del Poder Ejecutivo, el objetivo político del Poder Legislativo y también del Poder Judicial solo es mantenerse en los cargos sin realizar acciones efectivas poder en sus ámbitos de responsabilidad. ¿Qué está ocasionando esto, Beto? Que todos los problemas se vuelven más profundos, el daño es más grave y el sufrimiento de los peruanos se está acumulando para ser más fuerte cuando ya no exista forma de que estos grupos se mantengan en el poder. Por ello, el diagnóstico arroja de que si políticos incompetentes continúan en el poder generando daño más grande en el tiempo al pueblo, la única salida son elecciones. Porque, ¿qué diferencia va a haber entre las elecciones de hoy o las elecciones de 6 meses o las elecciones de aquí a 2 años? La única diferencia es que conforme pase el tiempo, los problemas van a ser más fuertes, más grandes y el sufrimiento del pueblo peruano mayor. Ese es el diagnóstico y un poco lo que conversábamos, Beto. Gracias, clarísimo, Juan Carlos. Mira, y un poco también nosotros coincidimos ideológicamente con nuestras bases políticas, con tu pensamiento, con tu análisis, y te plantearemos una pregunta que te permita adicionar a tu análisis el panorama del frente externo. Sabemos que el Foro de Sao Paulo emite disposiciones a la región sudamericana. Hay analistas que dicen de que sí, pues el foro ha ordenado que los estados sean implosionados desde dentro, ¿no? Que digamos la doctrina comunista dura y pura, ¿no? Destruir el Estado desde dentro del Estado. Que ese es, digamos, vamos a ponerlo en términos castrenses, la orden que han dado el Foro de Sao Paulo a toda Sudamérica, por lo menos a los países bajo el régimen comunista. Y este país, el nuestro, se podría etiquetar un poco bajo ese molde. Por favor, ¿qué tendrías que decirnos bajo este techo de conceptos? Bueno, que definitivamente un nuevo tipo de mundo, de planeta, digamos,
que está interconectado en tiempo real, que permite el traslado de mercancías y personas en una cantidad y rapidez que nunca sucedió en la historia. Así Un es. país no puede estar aislado, ¿no? Un país no está aislado. Entonces, en el concierto del mundo, vemos que el mundo, el globo hoy está caracterizado. Ese enfrentamiento entre potencias, efectos en las dimensiones domésticas de los países, pero de manera diferente. Unos efectos son entre los países que son potencia, otros de potencia medio, o en países periféricos como nosotros. Entonces, eso que tú mencionas de la orden del Foro de Sao Paulo, de agudizar las contradicciones, de hacer que los problemas sean mayores, eso es cierto porque ese efecto político se proyecta desde la lucha de poderes globales hacia países periféricos nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no exista la oportunidad en este escenario de caos, poder nosotros estructurar variables de poder que nos permitan crecer y avanzar. Porque en este momento las potencias no tienen capacidades para influenciar sobre nosotros como antes. Entonces, las potencias utilizan, por un lado, al Foro de Sao Paulo, dominar nuestro escenario interno, agudizando contradicciones, por otro lado, también al grupo de los caviares, de los progresistas. Ambas fuerzas se juntan, y lo vemos en lo siguiente, ¿eh? Tanto caviares, progresistas, como izquierdas de Perú Libre sostienen a este gobierno. Lo critican, pero lo sostienen. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al criticarlos, ellos, entre comillas, muy audazmente, se apartan de la real influencia que tienen sobre este gobierno, provocan que la situación sea más caótica para que cuando el caos rebase la situación del poder en el Perú, ellos sean la única opción. Este juego, ¿para quién está a favor? ¿A favor de quién va? De los sectores alineados con el Foro de Sao Paulo. Ellos echan la culpa del fracaso a un tipo de gobierno que es cierto que está fracasando, pero son parte de ese mismo fracaso. Muy bien este proceso, solamente están agudizando contradicciones, echando más leña al fuego para después aparecer como bomberos. Esa es Como la los realidad salvadores, actual, Beto. los salvadores de la Exacto. República. Ellos van a Gracias. salvar la República cuando son los que más la están echando Así al es. fuego. Y una última pregunta, Juan, ya dentro de esta perspectiva que estamos haciendo, un escenario adicional. Acabamos de ver, y esta es una noticia fresca de ayer, si no me equivoco, que un tribunal judicial acaba de restituir, no sé si era el término técnico legal correspondiente, al fiscal Belabarba, al equipo de Lavajato, pese a todos los problemas que conocemos. Eso, desde el punto de vista nuestro, lo incluimos entre el lofer, la guerra en el campo judicial, porque ese es un tirijale, ¿no? Que regresa, que no está bien, que no hay resultados. Y acá yo ingreso otro actor en esta escena, el evidente, Odebrecht. Odebrecht en la escena del lofer judicial peruano, dentro de toda esta problemática que nos has planteado. Adelante, Juan Carlos. Bueno, en ese sentido, vemos que esos poderes externos, ¿no? Se manifiestan en su corriente política ideológica con el Foro de Sao Paulo, con el Grupo de Puebla o con los caviares. Esa es la lógica del poder político y la ideología. Pero en su vertiente económica tenemos actores importantes como Odebrecht. El, el, el tema de Odebrecht es la corrupción económica más grande de toda la historia en la región y con los Así es. peores efectos en el Perú. Domina el poder judicial y las fuerzas políticas que dominan los organismos electorales, que es la base de la estructura política de su corrupción. Poder judicial y organismos electorales. Entonces, no se separa esta acción de la restitución del fiscal llamado Vela. O sea, es un hecho, una cadena y una telaraña de relaciones de poder que involucran el sistema del Ministerio Público, el Poder Judicial
y los organismos electorales. Lo que estamos viendo con la restitución del fiscal Vela está alineado con la complicidad con el caso Odebrecht en términos de encubrimiento en contra de los intereses del país, de la Fiscalía y el Ministerio Público, de los principales actores que están alineados con el poder y que están alineados también con los organismos electorales. No es cosa menor el tema Odebrecht, es un tema de un nuevo tipo de tiranía. Si antes habían reyes, tiranos, dictadores, caudillos, lo que sea, hoy hay empresas transnacionales que corrompen la actividad económica empresarial del Estado y corrompen instituciones públicas como el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia. Eso es lo que implica la reactivación de este fisco. Muchas gracias, Juan Carlos. Clarísimo, clarísimo. Muchas gracias. ¿Tu mensaje final para el público de Contrabatería? Para el público de Contrabatería. La realidad política es un ataque a las personas de bien. Es un ataque a las personas que hemos tenido la gracia de Dios de sobrevivir a la guerra contraterrorista, de soportar la crisis económica, de soportar los efectos de una corrupción muy fuerte, ¿no? En términos de honestidad o personas libres. Yo estimo, Beto, que los oyentes, la audiencia de Contrabatería se encuentra en ese nivel de personas. Personas honestas que aman a su patria y que han ofrecido hasta su vida por el honor de su país, por el honor de su nombre y sus disposiciones. Bueno, pues a todo el público de Contrabatería, las palabras finales van a que se preparen para hacer los respectivos tiros de contrabatería. No podemos dejarnos doblegar por Claro que estas sí. fuerzas oscuras que bombardean el país con corrupción, incompetencia e ineficiencia. Necesitamos hacer un tiro de contrabatería, ¿no? Un tiro de tiempo sobre el objetivo, Ay, ay, ay. todos juntos, en Así acción en es. conjunta. Y Contrabatería es parte de eso, Beto, y es una alegría participar de tu programa nuevamente. Muchas gracias. Ha sido para nosotros un gran privilegio tenerte, un orgullo, siempre en lo personal también, Juan Carlos, tú sabes. Amigos, ha sido el coronel de Para inteligencia nada, de nuestro Beto. Sí. ejército, Juan Carlos Liendo O'Connor, experto en inteligencia. Saque usted, como siempre, sus conclusiones. Nosotros estamos plenamente de acuerdo con él. Hasta cualquier momento. Muy buenas tardes.